Una chispa de avivamiento en México. ¿Alguna vez te has sentido no calificado, demasiado roto o demasiado común como para hacer una diferencia en el mundo? ¿Alguna vez has mirado tu pasado, el dolor, los fracasos, la soledad, y has pensado, Dios nunca podría usar a alguien como yo? Si es así, la historia de Juan Domingo es para ti. Porque su vida, desde el principio, estuvo marcada por la ruptura, pero también por la inconfundible mano de Dios. Esta no es la historia de un santo pulido ni de un éxito privilegiado. Es la historia de un niño que perdió a su padre por suicidio, que fue intimidado hasta temblar de miedo, que creció persiguiendo olas sobre una tabla, y que pensó que el dinero sería su Dios. Sin embargo, ese mismo niño se convirtió en un hombre que cruzó a México con nada más que una combi, una Biblia y fe, y que dedicó el resto de su vida a servir y amar a una nación que no era la suya. Esta es la historia de Juan Domingo, y de cómo su llamado se volvió parte de la gran extensión del Jesús Movement hacia México, una ola de avivamiento que barrió el país a finales del siglo XX, con voces como Alejandro Alonso, Marcos Witt, la cantante Yuri, Fermín Cuarto y Héctor Hermosillo con Torre Fuerte, todos proclamando el mismo clamor: Cristo vive. Nacido como John Liley el 10 de abril de 1957 en California, más tarde cambiaría legalmente su nombre a Juan Domingo y se convertiría en ciudadano mexicano para reflejar su corazón por el pueblo mexicano y su identificación con él. Desde el principio, su infancia cargó el peso de la inestabilidad. Su padre, quien había sido un exitoso agente de seguros, poco a poco perdió el rumbo mientras caía más y más en el alcoholismo. Para Juan, la presencia de su padre era poco más que una sombra, desvaneciéndose casi tan rápido como aparecía. Su único recuerdo claro ocurrió cuando tenía 4 años. Su padre lo llevó al aeropuerto para ver los aviones rugir por la pista y elevarse hacia el cielo. En el camino, le hizo un truco sencillo con un globo. Con un movimiento de la mano, el globo parecía desaparecer. Para un adulto, era un truco obvio; para un niño de 4 años, era pura maravilla, magia real. Ese fugaz instante de encanto se convirtió en el único hilo al que Juan podría aferrarse, la única memoria que lo conectaba con el hombre que le había dado la vida. Poco después, la tragedia golpeó. Su padre, abrumado por sus demonios, se quitó la vida con un puñado de pastillas. Para proteger al niño, la familia le dijo a Juan que había sido un ataque al corazón. Pero detrás de las explicaciones susurradas y los silencios pesados, la verdad era más oscura: había sido suicidio. Juan no fue al funeral. No hubo oportunidad de despedirse, ni cierre, ni un espacio para que el duelo siguiera su curso. Solo el vago recuerdo de un aeropuerto, un globo desapareciendo, y el eco de una ausencia que marcaría su vida por años. Criado por su madre, quien estaba resentida con Dios, Juan quedó atrapado entre dos mundos: una herencia familiar llena de fe, sus abuelos eran cristianos devotos, su abuela incluso fundó una YWCA en Nueva York, y un hogar marcado por la ruptura. Una niñera afroamericana llamada Serelda oraba por él, mostrándole destellos de amor. Maestros como Robert Eckert modelaron a Cristo cuando ningún padre estaba presente. A los 10 años, Juan oró con su maestro de 5º grado para recibir a Cristo. Pero rendirse por completo tardaría muchos años más. La escuela no era un refugio. Juan fue intimidado sin descanso, a menudo hasta el punto de daño físico. Un abusador del vecindario lo atormentaba, infligiéndole dolor por diversión. Quedó inconsciente varias veces por bromas que iban demasiado lejos, empujado de cabeza contra una pared, columpiado hasta caer al suelo, incluso golpeado en la cabeza con un yeso. El miedo se convirtió en su compañero constante, y la humillación dejó cicatrices profundas en su memoria. Más tarde en la vida, encontraría protección al hacerse intencionalmente amigo de los grandes, esos muchachos fuertes que lo resguardaban del tormento. Y cuando se hizo cristiano, sintió que Dios mismo era su protector, el más grande amigo de todos, a su lado cuando nadie más podía estarlo. Había un escape: el océano.
El surf se convirtió en el refugio de Juan, en su identidad, en su Dios. A los 12 años, tuvo su primera tabla. En la preparatoria vivía para las olas de Santa Mónica. Creía que era libre, pero en realidad era esclavo, del miedo, de la soledad y de la promesa vacía de la gloria del surf. El surf llegó a ser más que un deporte. Era un santuario donde podía ahogar el ruido de la vida. El siseo de las olas era su música, el estruendo de la marea, su aplauso. Remaba al amanecer, con el rocío salado en el rostro, viendo el horizonte incendiarse de luz. En esos momentos, no era el niño intimidado ni el huérfano de padre, era un conquistador. Pero cuando las olas morían, también lo hacía la ilusión. Seguía vacío por dentro. La madre de Juan, aunque rota, le inculcó resiliencia. Él la vio cargar a la familia tras la tragedia, sin rendirse jamás a la desesperación. Esa fortaleza lo moldearía para las tormentas que vendrían. Y aunque todavía no lo sabía, cada cicatriz de su infancia lo preparaba para encontrarse con almas heridas en México. A pesar de sus luchas, Juan era talentoso. Destacó académicamente, saltó grados, y a los 17 se mudó a San Diego para estudiar en San Diego State University. Llevaba consigo sus tablas, ambición y un Camaro rojo deportivo. La universidad en los años 70 era salvaje, drogas, amor libre, pornografía, jóvenes corriendo desnudos por los pasillos. Juan nunca probó drogas, pero sintió el vacío de la vida de fiestas universitarias. Lo que sí perseguía era el éxito. Se graduó magna cum laude en negocios, casi perfecto en su programa de MBA, destacando en finanzas y liderazgo. Fue elegido presidente de una sociedad de honor, representó a su escuela a nivel nacional y soñaba con riqueza. Desde niño tenía un cableado para los negocios, intercambiaba tarjetas de béisbol, apostaba con hijos de actores de Hollywood, invertía en compañías de computación nacientes y fundó su propio negocio instalando chimeneas. Parecía imparable. Pero por dentro, seguía siendo ese niño solitario, rechazado por las chicas, golpeado por abusadores, hambriento de algo más profundo. El contraste en su vida se intensificó. Por fuera era el chico dorado, buen vestir, mente ágil, habla rápida. Por dentro, su alma estaba cansada. Se encontraba mirando al techo por las noches, preguntándose por qué el éxito no sabía más dulce, por qué el reconocimiento no bastaba. Quería más, aunque aún no sabía qué era ese más. Una noche lo cambió todo. Una chica invitó a Juan a un estudio bíblico en un viejo cine de San Diego. Ella nunca llegó, pero Juan entró de todos modos. El cine estaba chamuscado por un incendio, sus paredes ennegrecidas y marcadas, pero el aire dentro palpitaba con adoración. El olor a humo aún se aferraba a las vigas, pero el lugar estaba vivo con expectativa. Bandas de rock cristiano tocaban con pasión cruda, guitarras reverberando por todo el teatro. Los jóvenes cantaban con entrega, brazos en alto, sus voces rebotando en el yeso agrietado. Para Juan, que solo había conocido iglesias formales y distantes, era como entrar en otro mundo. La atmósfera vibraba con gozo y libertad. Entonces un hombre en jeans y camisa sencilla, Mike McIntosh, discípulo de Chuck Smith, se puso de pie para predicar. No se veía como el tipo de predicadores que Juan imaginaba. Hablaba de manera sencilla, directa, como un amigo hablando con amigos. Pero al abrir la escritura, era como si cada palabra cortara directo al corazón de Juan. Sintió al Espíritu Santo por primera vez. La convicción lo atravesó más profundo que cualquier herida de su infancia. Recuerdos de miedo, soledad y pecado desfilaron ante él, pero no fueron recibidos con condenación, sino con un abrumador sentido de amor. Sabía que era culpable ante Dios, pero amado más allá de toda medida. En ese momento, Juan se dio cuenta de que no estaba de pie en un cine quemado, estaba de pie en Tierra Santa. Por primera vez, vio su vida tal como era, vacía, inquieta, rota.
con la cabeza inclinada y las lágrimas corriendo por su rostro, susurró una oración entrecortada, confesando su pecado, rindiendo su orgullo y pidiéndole a Jesús que tomara el control. En ese instante, sintió como si un peso aplastante cayera de sus hombros. Un calor que nunca había conocido inundó su alma, la paz reemplazó al miedo, la esperanza reemplazó a la desesperación. Ese fue el momento de su verdadera conversión, la noche en que la oscuridad cedió ante la luz y el surfista solitario encontró al Salvador que jamás lo abandonaría. Desde esa noche, su vida cambió. Terminó con su novia porque ahora Jesús consumía su corazón. Fue bautizado en Mission Bay por Larry Gordon, el fabricante de tablas de surf. Por primera vez, Juan estaba vivo por dentro. Poco después, se inscribió en la Escuela de Evangelismo de San Diego, donde hombres como Raúl Reese, Glenn Gungert y el viejo guerrero de oración William Willis moldearon su caminar con Dios. Fue lleno del Espíritu Santo y lo entregó todo a Jesús. El Jesus Movement, que ya barría California mientras hippies de cabello largo entregaban sus vidas a Cristo, había atrapado a Juan en su corriente. Él era uno entre miles, pero su historia pronto lo llevaría más allá de las fronteras de Estados Unidos. En 1979, Juan empacó sus pertenencias en una vieja combi Volkswagen y apuntó al sur. No tenía un plan claro, ni un título de seminario, ni español. Lo que tenía era fe, y la convicción de que Dios lo enviaba a México. Al principio, vivió en la combi, a veces estacionado en calles peligrosas, escapando por poco de atacantes. Una noche aterradora, un adicto que inhalaba resistol intentó entrar en su van 2 veces. La primera vez, Juan despertó al ver el rostro del hombre pegado a la ventana, con los ojos desorbitados y perdidos. La van se negaba a encender, tosiendo como una mula vieja, mientras Juan oraba con una mano en la llave y la otra aferrada al volante. Cuando finalmente el motor arrancó, salió disparado por las calles oscuras y vacías de la Ciudad de México, pasando todos los semáforos que encontró. Manejaba hasta que su corazón bajó lo suficiente para pensar con claridad, estacionó creyendo que podría descansar y recuperarse. Pero justo cuando empezó a relajarse, el mismo hombre apareció de nuevo, golpeando el vidrio y gritando incoherencias. «Es un demonio», gritó Juan. Mientras aceleraba por segunda vez, vio por el retrovisor que el hombre todavía corría detrás de la van, hasta que se dio cuenta de lo que realmente había pasado. El ladrón se había subido a la parte trasera de la camioneta y había cruzado media Ciudad de México aferrado con todas sus fuerzas. Exhausto al día siguiente, finalmente aceptó la hospitalidad de una familia cristiana, los Venegas, quienes lo recibieron como a un hijo. Allí aprendió español, comió su comida y vivió en su hogar por 2 años. Más de 40 años después, aún lo llaman familia. México no era un campo misionero para los débiles. La corrupción, la pobreza, la violencia y la idolatría eran rampantes. Juan sintió todo eso presionarlo. Sin embargo, en medio del miedo y el hambre, descubrió un gozo más profundo. El Jesús que había conocido en California también estaba vivo en México. Aprendió español no de libros, sino de la risa de los niños, de cenas familiares a medianoche, de orar en cultos donde apenas entendía las palabras. Tropezó muchas veces, pero cada error se convirtió en un puente hacia la humildad. Se dio cuenta de que la gente no necesitaba su perfección, necesitaba su presencia, su amor y su mensaje. No pasó mucho tiempo antes de que Juan descubriera que Dios no lo había llamado solamente a sobrevivir en México, sino a ser parte de algo mucho más grande. En toda la nación, un movimiento de avivamiento comenzaba a arder. Lo que había iniciado en California como el Jesus Movement ahora fluía hacia el sur, extendiéndose por Latinoamérica. Alejandro Alonso y su banda Fe y Razón llenaban plazas con música y testimonios. Marcos Witt surgía como un líder de alabanza cuyas canciones resonarían en todo el mundo de habla hispana. Yuri, una de las cantantes pop más famosas de México, dejaría atrás el glamour secular para proclamar a Cristo. La banda de rock Torre Fuerte con Héctor Hermosillo,
exintegrante de la banda de Luis Miguel, y el rapero Fermín Cuarto, alcanzaban a una nueva generación. Y Juan Domingo estaba en medio de todo eso. ¿La herramienta que Dios usó? Masivos eventos evangelísticos llamados los festivales de vida. No eran servicios de iglesia comunes. Eran cruzadas a gran escala que llenaban estadios y plazas con música, drama, testimonios y, sobre todo, la predicación del Evangelio. En el corazón de ellos estaba Mike McIntosh, el pastor y visionario que cargaba el peso de ver a México alcanzado con el mensaje de Cristo. Su voz resonaba con claridad y autoridad, pero el impacto se extendía más lejos porque Juan estaba a su lado, organizando los eventos, movilizando equipos y, muchas veces, traduciendo al español las palabras de Mike para que cada oyente entendiera la esperanza del Evangelio. Noche tras noche, decenas de miles se reunían. La gente pasaba al frente llorando, rota, desesperada por salvación. Los festivales de vida eran chispas que caían sobre hierba seca, encendiendo fuegos de avivamiento por todo México. Estaban marcados por el gozo. Los niños danzaban en los pasillos. Las familias se abrazaban con lágrimas corriendo por sus rostros. Hombres endurecidos por el pecado se derrumbaban bajo el peso de la gracia. Mujeres levantaban sus voces por encima de la música. No se trataba de un espectáculo, se trataba del Salvador. Juan a menudo esperaba detrás del escenario temblando antes de hablar, todavía consciente de su español roto y falta de elocuencia. Pero cuando daba un paso al frente, ya fuera para predicar o para traducir, el cielo llenaba el silencio. El espíritu se movía a través de la debilidad. Y los festivales de vida se convirtieron en prueba viviente de que Dios escoge lo necio para avergonzar a lo sabio, lo débil para avergonzar a lo fuerte. Vivir en México nunca fue fácil. Juan vivía de manera sencilla, a veces con poco más que frijoles y tortillas, a veces con crema de cacahuate y leche en polvo de Estados Unidos. Su vieja van se descomponía constantemente, y aún así Dios proveía, incluso a través de un niño de 12 años que, milagrosamente, reparó el motor con solo un desarmador. Juan soportó enfermedad, hambre, soledad y choque cultural. Y aún así encontró gozo en partidos de fútbol con niños descalzos, risa en hogares pobres y fortaleza en la oración. Aprendió humildad, ya fuera cuidando niños cuando él sentía que estaba llamado a cosas mayores, o saltando en cultos pentecostales cuando otros danzaban. Lentamente, comprendió, el ministerio no trataba de un estilo personal, sino de amor y obediencia. Hubo momentos en los que Juan quiso rendirse. Noches cuando el miedo lo devoraba por completo. Días cuando el rechazo le hacía sentirse un fracaso. Pero luego veía una alma más responder en un festival, un niño más sonreír con alegría, una familia más abrazar el Evangelio. Y en esos momentos, rendirse dejaba de ser una opción. Fue entonces cuando, después de ministrar solo por 8 años, Dios le trajo a Juan más que una compañera de oración, una hermosa esposa mexicana, Tania, para ser su compañera de intercesión por los perdidos en México. También aprendió a depender de la oración como del aliento mismo. Pasar horas solo en oración lo formó más que cualquier púlpito. Llevaba cuadernos llenos de nombres, estudiantes, borrachos, madres, políticos, que presentaba delante de Dios cada día. El avivamiento, aprendió, comienza de rodillas. El ministerio de Juan comenzó a marcarse por lo milagroso. En viajes en tren, oró por niños poseídos por demonios y los vio ser liberados. En pueblos remotos, tropezaba con el español pero veía rostros iluminarse con el Evangelio. En grandes universidades, marxistas debatían con él, pero luego leían un simple folleto y oraban para recibir a Cristo. En una cruzada, miles respondieron. En otra, vio a una cultura dominada por la religión saborear por primera vez el gozo de la gracia. Los festivales de vida se convirtieron en su latido. Pueblos enteros cobraban vida con música, predicación y el poder del Espíritu Santo. Estos festivales no se trataban de entretenimiento,
se trataban de destinos eternos. Y en ellos, Juan vio la verdad de la promesa de Dios: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Cada historia añadía peso a su convicción. Una joven sanada de la desesperación. Un padre que dejó el alcohol. Una madre que perdonó después de décadas de amargura. Un estudiante que abandonó el ateísmo para seguir a Jesús. El avivamiento no eran estadísticas, eran nombres, rostros, lágrimas y testimonios. En uno de los festivales, un pandillero llegó con un cuchillo escondido en el bolsillo. Planeaba causar problemas. Pero en vez de eso, cayó de rodillas, temblando mientras el evangelio lo atravesaba. Esa noche salió de la plaza sin cuchillo, solo con una Biblia. En otra ocasión, una mujer se acercó a Juan después de una cruzada, diciendo que había estado planeando quitarse la vida. Pero durante la adoración sintió el amor de Dios por primera vez. Se marchó con esperanza en vez de desesperación. Juan también tenía una pasión profunda por la plantación de iglesias, nacida de su convicción de que la esperanza del mundo está en la congregación local. Después de ver cómo los nuevos creyentes en algunos de los barrios más pobres de México anhelaban un lugar para crecer en su fe, comenzó a organizar pequeñas congregaciones por todo el país. A menudo entraba en zonas marcadas por una pobreza profunda y opresión espiritual, donde la violencia, la idolatría y la brujería habían atrapado familias por generaciones. Sin embargo, mediante la oración, la evangelización y el discipulado, Juan vio vidas transformarse y las congregaciones crecer. Debe haber un lugar donde estos corderitos crezcan, escribió, explicando que esta visión, ver a los nuevos creyentes alimentados con la palabra y discipulados, lo impulsó a plantar iglesias en toda la República. Una de esas iglesias fue en Querétaro, una ciudad conocida por su resistencia al cristianismo evangélico. Juan reunió creyentes bajo un árbol en un terreno vacío, usando lonas como sombra. Cuando la lluvia amenazaba, Dios proveyó un milagro, una carpa de circo donada a través de una serie de conexiones providenciales. La congregación creció rápidamente, marcada por música, risas de niños y el aroma de comidas caseras después de los servicios. Lo que comenzó bajo un árbol pronto se convirtió en una iglesia vibrante. La alegría del evangelio se extendió por la región. Con el tiempo, el movimiento se multiplicó. Juan enfocó su corazón en entrenar a otros, pastores, misioneros y líderes de alabanza, para llevar la obra hacia adelante. Desde Ensenada hasta Querétaro y Ciudad de México, las iglesias se multiplicaron, todas nacidas del mismo latido de fe. Inició un instituto bíblico donde cientos de jóvenes mexicanos y decenas de plantadores fueron formados. Las iglesias plantadas incluyeron pastores bilingües sirviendo a comunidades mixtecas, y personas de todo el mundo, África, Asia, Europa, comenzaron a ser entrenadas. El campus del instituto está sobre 25 acres de terreno prístino. Para Juan, la plantación de iglesias nunca se trató de construir un imperio, se trató de empoderar a otros para liderar, servir y esparcir el fuego del avivamiento que había transformado su propia vida. Más de 150 Calvary Chapels en México fueron plantadas, muchas de ellas directa o indirectamente vinculadas al ministerio de Juan. Otros como Mike Vincent, Hugo Limón y Fermín IV han continuado esta visión de plantar iglesias. Estas obras enfatizan la enseñanza de toda la Biblia, creando ovejas saludables que se enamoran y se multiplican. La evangelización se convierte en el amor de Dios fluyendo a través de nosotros para alcanzar al mundo perdido. El poder de Dios se revela por medio de su palabra, y necesitamos estudiar todo el consejo de la Biblia. Con todo el avivamiento, el fuego y el fruto, la historia de Juan no estuvo libre de sufrimiento. Su llamado estaba dentro de un cuerpo que a menudo lo traicionaba. En 1983, cuando aún era joven y lleno de energía, su salud colapsó de repente. Pasó gran parte de ese año postrado en cama, consumido por el dolor y la confusión. Los doctores no podían explicar qué ocurría. Solo veían síntomas,
migrañas que lo dejaban ciego, debilidad que lo inmovilizaba y extraños problemas orgánicos que le robaban la fuerza. Para un hombre que vivía predicando, discipulando y viajando, el silencio de un lecho de enfermo era insoportable. Décadas después, Juan conocería la verdad. El enemigo contra el que había estado luchando era una enfermedad neurológica rara y agresiva. En ese tiempo, ningún médico sabía qué era. Pero Juan conocía su realidad mucho antes de que tuviera nombre, un cuerpo que parecía desmoronarse mientras su espíritu anhelaba correr. Aún en esa temporada de debilidad, Dios lo encontró. A través del amor de amigos misioneros, una dieta cuidadosa y ejercicio constante, Juan comenzó a recuperar fuerzas. Lo describía como un milagro, un hombre desahuciado por la enfermedad, a quien se le concedieron 3 décadas más de labor fructífera. Con su cuerpo constantemente amenazado, Juan se entregó al ministerio con una urgencia santa, sabiendo que cada día era tiempo prestado. Dios abrió puertas en la ciudad de Ensenada para un innovador ministerio diario en horario estelar en la principal estación de radio local. Fue tan popular que se convirtió en un programa de televisión diario por 13 años, a pesar de que la Constitución mexicana prohíbe estrictamente que las iglesias posean cualquier estación. A través de este ministerio, Juan llegó a ser amigo personal de 3 senadores mexicanos. A mediados de sus 50, la enfermedad lo alcanzó de nuevo. La fuerza que lo había llevado por todo México y más allá empezó a desvanecerse. Sus piernas se debilitaron, sus manos temblaban, su voz se hacía lenta. Eventually, terminó confinado a una cama y a una silla de ruedas. Algunos lo llamarían derrota, pero Juan lo llamó su última aventura. Para él, la enfermedad no era el final de la historia, era el último tramo de la carrera, el valle estrecho que debía atravesar antes de ver a su Salvador cara a cara. Aún en su fragilidad, la gente veía en él el mismo fuego que había ardido en estadios décadas antes. Decía, puedo estar débil en cuerpo, pero Cristo es fuerte en mí. Hasta el final, dio testimonio de que Dios puede usar vasijas rotas para llevar su gloria. Sin embargo, cuando parecía que la enfermedad había escrito el capítulo final, Dios concedió a Juan una renovación inesperada. Ya en sus 60, después de años de debilidad y confinamiento, comenzó a recuperar fuerzas. Lentamente, con disciplina, oración y una dependencia absoluta en el Señor, se levantó de la cama y regresó a pastorear su iglesia. Nunca fue fácil, cada sermón le costaba, cada viaje drenaba su cuerpo, pero perseveró, apoyándose completamente en Dios para cada palabra, cada mensaje, cada día. Quienes lo veían sabían que presenciaban un milagro, un hombre sostenido no por su propia resistencia, sino por la gracia sustentadora de Cristo. No todo el sufrimiento de Juan vino por enfermedad. En una temporada inolvidable, mientras ayudaba a construir un hogar para una mujer cuya hija había sido asesinada en un acto de violencia doméstica, ocurrió la tragedia. Juan cayó y se rompió el cuello. El accidente lo dejó sin poder mover las manos ni los brazos por meses. Cosas simples, alimentarse, vestirse, incluso pasar las páginas de su Biblia, eran imposibles. Los cirujanos lo operaron varias veces y la recuperación fue lenta, dolorosa e incierta. Sin embargo, en todo ello, Juan se aferró al Dios que nunca lo había abandonado. Contra todo pronóstico, eventualmente recuperó el uso completo de sus brazos y manos. Lo que podría haber terminado con su vida se convirtió en otro testimonio, que Dios restaura, sostiene y fortalece incluso cuando el cuerpo está roto. Desde sus primeros días, Juan cargó una convicción: el Evangelio debe multiplicarse. Así como Moody tuvo su instituto bíblico, Juan creía que México necesitaba obreros. Invirtió en discipulado, enseñanza y plantación de iglesias. Con el tiempo, el movimiento del que era parte creció hasta convertirse en una de las expansiones evangélicas más grandes en la historia de México. Los ministerios florecieron. Las iglesias se multiplicaron. La adoración en español alcanzó al mundo. Pero Juan nunca olvidó, esto no se trataba de él. Se trataba de Cristo.
A menudo recordaba a otros que él llegó a México no como un héroe, sino como un siervo. El Jesús Movement tocó su vida en California, y ahora él había visto su llama extenderse a México, donde se convirtió en un avivamiento que involucró muchas voces, muchos rostros y un sinfín de vidas transformadas. Entonces, ¿qué hacemos con una vida como la de Juan Domingo? No era el candidato más probable. Estaba roto, fue intimidado, era solitario y a menudo tenía miedo. Pero le dio a Dios lo que tenía, su corazón. Y eso fue suficiente. A través de la historia de Juan, escuchamos a Dios susurrar el mismo llamado que dio a Isaías: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? La respuesta, entonces y ahora, debe ser: heme aquí. Envíame a mí. El Jesús Movement en México nunca trató de un solo hombre. Se trató de una generación diciendo sí a Dios. A través de los festivales de vida, de la música, la predicación y la oración, toda una nación fue tocada por el Evangelio. Y hoy, Dios sigue buscando corazones rendidos para llevar la llama hacia adelante. La pregunta es, ¿serás tú?